¿Qué tal? Hola, ¿cómo ha ido la semana? Bien. Muy bien, excelente. Ana, Sí. ¿tu semana bien? Bien, bien. ¿Tour? Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero genial. Qué bueno. Pues esta semana estamos estudiando cómo hallar descanso en los lazos familiares. Interesante. ¿Sabéis? Hay un estudio de la Universidad de Harvard que empezó en el año 1938 y se está llevando a cabo sobre las relaciones familiares. Pues en ese estudio dice que vivir en familia hace a los seres humanos más felices que las personas que están descontextualizadas, que viven a lo mejor una persona sola en un hogar. Las buenas relaciones protegen incluso la salud contra enfermedades. Así que el vivir en familia es importante. Esta semana en la lección pues vamos a tratar eso, pero vamos a tratar un caso un tanto llamativo, porque es una familia donde las relaciones familiares no son buenas. Es una familia en cierta manera pues disfuncional. Y cómo a pesar de eso, la persona involucrada en esa familia llega a salir adelante. Así que vamos a ver un poquito eso. Es verdad que el mejor sitio, por supuesto, para encontrar, digamos, la mejor manera de descansar es la familia. Es verdad que hay hermanos de iglesia que también viven en hogares unipersonales, pero bueno, pueden encontrar también una familia. En la familia de la iglesia pueden llegar a tener ese soporte vital. Así que vamos a ver el caso de qué personaje. De José. Una historia fantástica con una familia muy diversa, una familia con muchos problemas. Habían 4 madres en esta familia, 4 esposas. Cada una tenía hijos. Uno de ellos era privilegiado, que es José, de quien estábamos hablando. Y era privilegiado porque la madre también ya era privilegiada. O sea, ya hay ahí una Sí. separación. Es curioso, porque, como decía Miguel, 4 madres que aportan hijos a ese mismo hogar, a esa misma entidad familiar. Y es verdad que Jacob había amado a la madre de José por encima de las demás. Era el amor de su vida. Él lo encontró, fue algo extraordinario, un flechazo que tuvo ahí. Y al faltar Raquel, en cierta medida ese amor lo volcó sobre su hijo, sobre José. Así que privilegió a José de tal manera que sus hermanos se daban cuenta. Eran hombres también ya capaces de comprender la realidad, pero, oye, mi hermano, en cierta medida todos somos hijos de él. Claro. ¿Cómo es posible que a este chico además se le haga hasta agasajos que no tienen con nosotros, regalarle una túnica especial de colores? Difícil. Pero era una familia muy complicada porque también la lección nos muestra que Rubén desafió la autoridad de su padre. Se acostó con Bila. También Judá, más adelante, se acuesta con su nuera, que era viuda. O sea, que vemos que era una familia que tenía muchos problemas y José está en medio de esta situación. Aparte, como la guinda del pastel, José empieza a tener sueños de grandezas, sueños de prestigios para él, donde todos los otros miembros de la familia tenían que rendirle homenaje a él. Entonces esto genera una cantidad de celos de parte de sus hermanos incontrolable. Y es que a veces también hay que entender las situaciones, ¿vale? Porque a veces en algunos hogares el hijo mimado marca unas pautas de tendencia que son complicadas. Claro. Porque él sabe que es el querido del padre. Sí, que lo están privilegiando. Entonces, si es la madre quien privilegia o es el padre, pues ya sabe con quién ir para obtener lo que quiere. Y a veces se entra en una dinámica que no es sana, claro. Una dinámica insana, digamos, en la que participan los padres, no los hermanos. Los hermanos se sienten que están siendo agraviados. Y es el caso de la familia José, donde los hermanos no pienso que llega un momento en que no soportan
a su hermano. No lo soportan, literalmente, porque después hacen cosas donde se ve que... Hacer lo que ellos hacen, de hacer un plan, de hacer mal a José, pero Rubén se opone a que ellos maten o vendan. O sea, hay como que un plan maléfico por detrás y al final, bueno, José se marcha para Egipto, vendido como un esclavo. Y algo que me impresionó en esta lección es el hecho de que José fue vendido y revendido. O sea, el hecho de que no fue solamente vendido una vez, él fue revendido después en Egipto. ¿Cuánto de niño el querido del padre, el amorcito del padre, El niño mimado. El niño mimado para el inferior, el escalón más inferior de la sociedad. Es que ya ni es de su casa, es de la sociedad. Y eso impresiona porque después al ver toda la historia de José, cómo él ha podido aprovechar esos momentos. Pero tiene que haber sido muy duro el llegar allí a buscar a sus hermanos y de pronto esperar, por lo menos, oye, hace muchos días que no nos vemos, pues claro, porque tú quieres a tus hermanos y cuando pasa algún tiempo sin verlos y que de pronto te cojan y se empiecen a burlar de ti, te quiten la túnica, te echen en una cisterna. Por mucho que gritó aquel chico que llamó la atención de sus hermanos, que quiso, no sé cuántas cosas le pediría, nada, tú ahí. Y después traman eso. De todas maneras, yo pienso que no fue tan un plan muy elaborado. Creo que fue natural, pero tan malo. Los sentimientos que tenía, claro, empezaron a volcarlos y a salir de pronto y a dejarse utilizar por el enemigo de tal manera que en vez de parar y de decir no podemos seguir en esta situación, esta dinámica que llevamos no es buena, vamos a pararlo aquí. No, aún siguieron ahí. Cuando llegan los madianitas, pasa la caravana, oye, resuelto el problema. Porque hasta aquí estamos un poco... no sabían que no sabemos hasta dónde. Venga, ya lo resolvemos. El peligro de tomar decisiones cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, cuando sentimos algún rencor por algún familiar, algún amigo, es que podemos llegar a cualquier extremo, que mucho tiempo después nos podemos arrepentir. Esta historia de José también nos muestra algo interesante, que la vida puede cambiar en un segundo. Un segundo atrás eres el hijo mimado y 30 segundos después eres un esclavo. Pero eso también puede pasar en nuestra vida. Podemos estar totalmente bien y mañana puede venir un cáncer, puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, puede cambiarnos radicalmente la vida. El asunto es cómo nosotros enfrentamos esta situación. José, la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, él tenía algo particular. Él había escuchado las historias brillantes de su padre, había escuchado de esos encuentros fantásticos con Dios y yo creo que él tuvo que tomar una decisión importante, atesorar el Dios de su padre como su Dios, porque es difícil que cuando una persona crece, sobre todo en un entorno adventista, que no tiene un antes y un después muy marcado, que no tiene algo que cambia radicalmente, es difícil encontrar ese momento donde se apropia del Dios de su padre y lo hace suyo, porque es muy fácil tomar una religión por tradición. Pero en este caso José no. José dice, la única forma de yo mantenerme sano en esta situación emocionalmente es que me apropie de las promesas de Dios, que acepte a Dios como el que está guiando esta situación, porque todo estaba bien, ahora todo se me derrumba. ¿Y a dónde llega a parar José? No, y la lección me gusta, hay una expresión que utiliza, porque en medio de esa situación que le tiene que haber desbordado a José, que le tiene que haber roto todos sus esquemas, el niño mimado, y ahora, ¡pum!, en una caravana y me llevan como esclavo. Y a Egipto. Dice la lección, José comienza a hallar descanso en sus relaciones al tomar la decisión personal de seguir a Dios. Correcto. O sea, cuando él puso a Dios en primer lugar, dijo, bueno, me está pasando esto, a pesar de esto, Dios, el Dios de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, va a ser mi Dios.
Ahí fue la conversión de José, porque ya llegamos al acuerdo que él sí era mimado. Entonces era fácil la vida para él y Dios sería, bueno, es el Dios de mi padre, pero él no vivía la vida que Dios quería, él no vivía con Dios. Entonces cuando él mira, y Ellen White lo explica de una forma fantástica, cuando él está en el trayecto y él puede mirar las montañas donde está el campamento de su padre y puede sentir como que está lejos, pero en esa decisión de que está lejos del Padre, se acerca al Padre, a Dios. Y ese sentimiento de acercarse y tomar la decisión de que de aquí adelante yo voy a seguir a Dios de mi Padre, ahí fue el punto del nuevo rumbo que José dio a la vida. Y eso es muy importante para nosotros hoy, cuando es que nosotros hacemos este punto. Y principalmente si nacemos en la iglesia, cuando es que a partir de ahora dejamos de escuchar las historias solamente por escuchar y queremos vivir también esas historias y queremos conocer a Dios. Y José ha podido tener ese punto de cambio en su vida. Inflexión, sí. Bueno, es una lección que en cierta medida todos tenemos que aprender, ¿verdad? Que no podemos depender de lo que nos digan los demás. La fe de otros. Sí, Claro. ni de los halagos de otros para sentirnos realizados o mimados. No, cada uno individualmente, ¿verdad?, tiene que hacer su camino y ponerse en las manos de Dios. Porque si Dios es el que está contigo, entonces tu autoestima será correcta. Pero si depende de lo que los demás, papá que te apoye, que el niño bonito y tal, no. Dios es el centro. Y José lo aprendió por las malas. Fue una lección difícil de aprender. Porque cuando uno en condiciones normales pues tiene procesos de aprendizajes relativos, vale. Pero cuando es por las malas, así como es el caso de él, desarraigado del hogar paterno y además del hogar donde él era el centro de atención. Eso que acabas de decir es interesante porque cuando nuestra estima depende de los demás y estamos en una situación como la que estaba José, ¿cuánto valía José para ellos? No sé por cuánto lo habrán comprado, no lo recuerdo si la Biblia lo menciona, pero tal vez 40 denarios, 100 denarios, 200 denarios, eso es lo que tú vales, prácticamente lo que él podía haber pensado. Pero cuando él acepta al Dios de su padre como su Dios, él entiende que él tiene un valor totalmente diferente. Y esto me hace pensar muchísimo porque ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Valemos por nuestras circunstancias, por nuestro entorno o valemos por lo que Dios ha hecho en nosotros porque colocó su imagen, su semejanza, porque somos criatura de Dios? Ahí está nuestro valor, que venimos de las manos del Todopoderoso. Él es quien nos ha dado dignidad y nos ha hecho o nos debe hacer tener una estima correcta. Como dice la lección, ¿verdad? Que Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia. ¡Wow! Precioso. Dios nos mira con gafas teñidas de gracia. Valemos tantísimo para Dios que no le importó. Si hubiéramos sido el único ser en la tierra, el Señor hubiera venido por cada uno de nosotros. Así que hermoso. La idea de el relato de José es impactante también, impactante, porque José, ya desarraigado de su tierra, lo llevan a Egipto y allí en Egipto dicen, bueno, venga, que vas aquí a vivir tranquilamente como un ciudadano más. No, vas a ser esclavo. Y ahora te vamos a revender, como decías bien, Ana, te revendemos. Bueno, la reventa no estuvo mal para el sitio donde fue. Eso es, dentro del mal fue el bueno. Pero ¿por qué no estuvo mal? En Génesis 39, versículo 4, lo explica, dice, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Yo creo que la clave es esta. Cuando él acepta al Dios de su padre como su Dios, entonces allí se ve manifestada la prosperidad de Dios en los peores momentos del ser humano. En el peor lugar donde podamos creer que estamos, pues allí Dios puede prosperarnos. En la casa de Potifar y más adelante en la misma cárcel. Es increíble esta historia, definitivamente. Además, Potifar pudo comprobar cómo su casa prosperaba
no por él, porque la casa ya la tenía antes y los criados Claro. y todo, sino cuando llega ese nuevo esclavo, un esclavo hebreo, un esclavo que no era hebreo en ese momento, porque no existía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel justo va a salir de Egipto 400 años más tarde, pero un esclavo diferente, que viene de Canaán y que no es egipcio y que ahora llega aquí, se pone a trabajar, se pone a hacer cosas y oye, este esclavo tiene algo que no tienen los demás. Hasta ahora no ha pasado esto. Ahora esto va como a la seda y le deja el dominio de la casa, se lo pone en sus manos. A un esclavo. A un esclavo. No era un amigo. Tú dices, bueno, es un amigo de la familia, es alguien, un socio con el que me relaciono. No, es un esclavo. Así que Potifar tuvo que ser muy consciente de la bendición que tenía. Y en Génesis 39 dice que Dios su amo, o sea, Potifar, que Jehová estaba con él. O sea, el ejemplo que José ha transmitido en ese hogar fue del Dios vivo. Así que Potifar y su esposa y quien estaba a su alrededor pudieron ver al Dios vivo, pudieron conocer a Dios. Y claro, cuando ocurre después ciertas cosas con José, Potifar podía haber decidido, por ejemplo, en el caso de que la mujer quería hacer más cosas con José de lo que José quería, y José se defiende usando a Dios como, ¿cómo podría yo hacer tan gran mal contra mi Dios? Porque tú eres casada y yo soy siervo, yo quiero a mi Señor, que era su esposo. Y el hecho de que José se defiende con Dios, se defiende basándose en Dios, seguro, y tenía seguridad en Dios, y sabiendo que Potifar podía haber visto eso, la seguridad que él tenía en Dios, eso fue una de las cosas que podemos decir que quedó en Potifar, porque él podía haber matado a José. O sea, después de toda la situación de su mujer decir que ay, José ha intentado tener cosas conmigo, ha intentado, no sé, algo, y él podía haber dicho, sí, vale, yo trato de su piel, pero no lo hizo. Te elimino totalmente. La lección muestra que Potifar no confió en su esposa, porque él sabía el carácter de José, sabía quién era José. Así que, ¿cómo sabemos que no confió en su esposa? Porque este acto lo que merecía era la muerte. Claro. Pero en vez de asesinar a José, Potifar dice, no, ve a la cárcel. ¿Y por qué lo manda a la cárcel aun cuando desconfiaba de su esposa? Porque tenía que guardar las apariencias, Claro. respetar su orgullo, Claro. su nombre y todo lo demás. Pero hay algo interesante. Trayendo esta lección a nuestros días, ¿cómo el cristiano debe ser bendición donde se encuentra? O sea, José nos muestra que nosotros en cualquier lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, con los amigos, en el matrimonio, debemos ser una bendición para los demás. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Es una lección brillante. Lo que me imagino, ¿no? Cuando uno se pone en la piel de José. Oye, yo aquí, mira, el Señor... le dije al Señor que iba a seguirle, que iba a ser el Dios, mi Dios y tal. Y el Señor, bueno, me atrajo a esta casa, estoy prosperando. Y ahora el Señor me ha dado un zapatazo. Porque si todo iba muy bien, ¿por qué tiene que venir ahora esta señora, encapricharse conmigo y querer que yo esté con ella, que tenga relaciones con ella? Y ahora voy a peor. Si antes era esclavo, ahora soy Muerto. un presidiario, Claro. un prisionero aquí en Egipto. Imaginaros, si ya era difícil en tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? A Pablo le tienen que auxiliar y llevarle y tal. Imaginaros en Egipto, muchos años antes. Pobre hombre, pobre José, joven, y ahora a peor. Ha ido a peor, ha ido, por ser fiel a Dios, ha ido a peor. Pero hay dos actitudes que se podrían tomar en este caso. Número uno, bueno, Dios me abandonó, yo le abandono. Número dos, no sé qué está pasando, pero a pesar de esto, yo sigo confiando en Dios. Y eso fue lo que pasó con José. O sea, José estaba de mal a peor siempre, y cuando llegó a la cárcel, él podía ver la primera porque es la más humana, es la más que decimos, vale,
Dios no me ayudó, Dios no hizo nada, pero no, es que Dios estaba siempre con José y hasta en la cárcel Dios estuvo con José, porque el periodo de la cárcel de José podemos ver cómo Dios lo utilizó para ayudar, para trabajar, para estar allá ayudando siempre y trabajando en su obra. El problema es que, pienso, ¿no?, que el pobre José allí en la cárcel, ¿cómo se sentiría? Honestamente, pensando yo, wow, es para hundirse. Pero José, en cierta manera, descansaba. El texto que estudiábamos la semana anterior en la escuela sabática, ¿verdad? Confió, llevó el yugo del Señor. Él le depositó toda su carga y cogió el yugo del Señor. Porque si no, no habría manera humana de tener paz en medio de esa situación, allí en la cárcel egipcia. Conozco una amiga que estuvo atravesando por un periodo de quimioterapia, tuvo cáncer y todo lo demás. Y cada vez que la veía, a mí me venía a la mente la historia de José, porque ella tuvo siempre una actitud tan triunfadora y los médicos le preguntaban, pero tú no estás triste, no te sientes mal, no quieres dormir. Y ella salía de las quimioterapias y estaba feliz, sonriente. O sea, le predicaba a las personas en el lugar donde estaban haciéndole quimioterapia. Ella le predicaba a los doctores, le predicaba a las enfermeras. Y es increíble porque hay muchos José hoy en día por allí que en los peores momentos de su vida dan testimonio del poder de Dios y de la confianza que se puede tener, del descanso que se puede hallar en medio de la tormenta. Sin duda, sin duda. Y allí en la cárcel, bueno, ocurre también un encuentro que tiene que haber sido un poco raro, ¿verdad? Que de pronto lleguen dos oficiales responsables de palacio, el copero y el panadero, y ahora están allí y empiezan a soñar. Y un sueño, pues muy parecido, muy parejo. 3 canastas de panes, 3 racimos de uva, ¿verdad? Y se encuentran, no sé cuántas conversaciones tendrían allí en la cárcel de esta gente, el poco tiempo que estuvieron allí. Y le cuentan a José los sueños y José hace así, pum, y interpreta. Bueno, fue el poder de Dios en él manifestado, pero le dice lo que les va a pasar. Y no sé hasta dónde, inicialmente, hasta dónde ellos pueden haber creído. Porque que venga alguien y te diga, sí, eso es, tú has soñado eso es tan. Nosotros, ¿verdad?, que soñamos todos los días y a veces, ¡ay, qué sueño más raro que he tenido! Y no sé qué. Y no tiene ninguna interpretación, simplemente que ha soñado. Pero esta gente, pues, entendieron que el sueño se hizo realidad, lo que José le dijo se hizo realidad, uno para bien, otro para mal. El problema es que el sueño se le hizo realidad y fue para bien. Olvidó José. Se olvidó de José. Y no sé, otra vez otro palo más. Oye, acuérdate cuando ya no estés aquí, acuérdate. Sí, claro que sí. Claro, por supuesto que me voy a acordar. José en la cárcel. Y bueno, es una historia que solamente uno puede entenderla con la secuencia que vamos a continuar. La semana que viene vamos a continuar con, digamos, la segunda parte de la lección, cuando ya José deja la cárcel y entonces tiene otra experiencia. Así que pienso que el Señor es maravilloso y que el Señor obra a través de sus hijos y sobre todo lo que hay que, como dice la lección, dejarse en las manos del Señor, confiar en el Señor y el Señor va a obrar grandemente, como en el caso de José. Amén. La próxima semana lo veremos. Pues sí. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios os bendiga.